Primero quisiera comenzar con algo de introducción sobre nuestra empresa. FacturaTech es aliado del Club del Droguista y es una empresa que tiene más de 15 años de experiencia en el tema de facturación electrónica y nómina electrónica. Digamos que nuestra empresa es originaria de México y lleva más de 4 años aquí en Colombia haciendo todo el proceso de implementación junto con un aliado que se llama Cadena SA. Miren que esto es súper importante porque quiero que transmitirles la confianza que tenemos nosotros de ofrecer unos servicios que son confiables, que son seguros, que son de una manera muy sencilla para que el cliente pueda implementar esos procesos que al comienzo, como lo decía Carlos, nos generan como miedo, ¿no? Nos generan, uy, no, eso va a ser muy complejo, la DIA nos va a amarrar con todos estos temas y nosotros tenemos una solución que es muy fácil de implementar y que digamos que con la alianza del Club de Droguista, digamos que va a ser muy fácil de conseguirlo y llevarlo a cabo. Otra cosa importante que ustedes deben tener en cuenta es que es una empresa que actualmente somos los segundos proveedores tecnológicos a nivel nacional. Tenemos más de 70.000 clientes facturando electrónicamente en este momento con nuestra solución. Entonces, miren que eso es súper importante porque pueden haber muchas ofertas en el mercado, pero se van a dar cuenta que la nuestra es una herramienta que está muy utilizada en este momento, que tenemos muy buen soporte y que con la alianza que tenemos con el Club de Droguista va a ser una solución muy económica para ustedes. Quisiera comenzar con esto también y es el tema de lo que espera la DIAN del tema del sistema de facturación electrónica o el ecosistema digital. Miren que eso viene evolucionando y todo el tiempo está cambiando, ¿sí? Digamos que desde hace 2 años arrancamos el tema de la facturación electrónica, las notas de ajuste, perdón, las notas de crédito, las notas de débito. En este momento estamos con todo el tema de nómina electrónica, pero hay unos próximos pasos. O sea, la DIAN no se va a quedar allí. La DIAN cada vez más que todos esos procesos manuales, engorrosos, de liquidaciones, de pagos, de descuentos de impuestos sea cada vez más automático. Y para poder que eso sea así, hay unos próximos pasos. Digamos que hay un punto súper clave que de pronto lo voy a mencionar, pero digamos que vamos a tener que tener otro espacio con Carlos para hablar de la factura como título valor y el documento soporte electrónico. ¿Sí? Resulta que la DIAN emitió hace pocos días una resolución que habla de la recepción electrónica y dice que el servicio debe comenzar a utilizarse por parte de las empresas a partir de julio del 2022. Entonces, miren digamos que digamos que el primer corte que tenemos ahorita en mayo para el tema de la nómina electrónica, pero ya 2 meses después viene el tema de la factura como título valor a través del servicio de recepción electrónica y viene el documento de soporte electrónico en agosto del 2022. Y a partir de ahí van a llegar otros. Digamos que todo el tema de documentos de importación, retenciones, todo el tema de la facturación post, en un momento dado, todo eso se van a convertir en documentos electrónicos. Y miren que al final uno piensa que esto va a ser más complejo mi operación y no es así. La idea de todo el esquema electrónico es que sea mucho más ágil, sea mucho más fácil, que la empresa lleve sus cuentas, que la empresa lleve como todos sus procesos estandarizados y mucho más fácil de manejar que tener que estar manejando muchos documentos que se pierden, que no los contabilicé. Entonces, todo esto va apuntado a eso, a la facilidad de cómo yo puedo llevar mi contabilidad en mi negocio, ¿vale? ¿Y qué ofrece FacturaTech? En conjunto con el Club del Droguista, pues tenemos la facturación electrónica, tenemos la nómina, tenemos el servicio de recepción de facturas que les menciono que la DIAN va a comenzar a exigir a partir de julio del 2022 y tenemos el documento de soporte que va para agosto del 2022. ¿Listo? Entonces, este es el portafolio que FacturaTech ofrece junto con el Club del Droguista a todos ustedes. Esto es súper importante porque ustedes se van a dar cuenta que no todas las empresas ofrecen los mismos servicios. Hay empresas que ofrecen, en este momento hay 96 proveedores de facturación electrónica, pero hay 82 que son de nómina electrónica y no son los mismos. ¿Sí? Aparte que es una cantidad inferior, no los mismos proveedores que ofrecen facturación ofrecen la nómina. Y lo mismo va a pasar
después con la recepción de facturas y con el documento de soporte electrónico. Entonces, ustedes deben buscar un proveedor que les dé el soporte, que les dé una herramienta que sea ágil y confiable y que ojalá ustedes puedan manejar todos los procesos en una sola plataforma y no les toque hacer una parte en una herramienta o otra parte en otra y al final eso se vuelve sí más complejo para ustedes, ¿vale? Entonces, el Club del Droguista en conjunto con Facturatec va a ofrecer estas soluciones y ya las está ofreciendo las primeras dos para que ustedes puedan comenzar a implementar sus procesos. Y ahora sí entremos en materia. ¿Qué es la nómina electrónica? Pues la nómina electrónica es todo esos requisitos que estableció la DIAN a partir de la resolución 13 del año pasado, donde dijo que la nómina electrónica hacía parte del sistema de facturación, ¿sí? No son cosas como aisladas, no, todo va enlazado y es todo lo que busca la DIAN para que en un momento dado sean todos los procesos de una manera electrónica, ¿vale? Y hay todo un conjunto de legislación que habla al respecto, digamos que no la vamos a mencionar, pero digamos que cada vez más hay más documentación y hay más explicación de cada una de las etapas que se deben llevar a cabo y las fechas que se han venido cambiando, como lo mencionaba Carlos, en el tiempo, pero ya llegó el momento de implementar esos procesos. Este es el aspecto más importante de tener en cuenta para la nómina electrónica. ¿Quién está obligado? ¿Quién debe generar la nómina electrónica? Y por eso lo voy a leer tal cual para que ustedes, digamos que este pedazo es muy, muy importante, porque de aquí parte, pues realmente si yo necesito o no necesito reportar nómina electrónica ante la DIAN. Y dice, todo contribuyente que contrate personal mediante un contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, miren que ese primer punto es importante, que contrate personal. Yo soy un empleador, sea persona natural o sea persona jurídica. Yo soy un empleador y necesito soportar los costos y deducciones en la declaración de renta, en los complementarios, en impuestos descontables al impuesto sobre las ventas, IVA, ¿sí? Entonces, si yo necesito descontarme el gasto de nómina, que normalmente el gasto de nómina es uno de los más importantes en una empresa. Si yo necesito descontar ese gasto de nómina dentro de mi declaración, ¿qué debo hacer? Reportar mi nómina electrónica. ¿Listo? Y ahí vienen los primeros mitos, así como lo mencionaba Carlos en el nombre de la conferencia. ¿Cuál es el primer mito? ¿Los independientes deben reportar nómina electrónica? ¿Ustedes qué creen? ¿Es falso o es verdadero? ¿Qué dice Carlos? La- los independientes de terminal electrónica, no, los independientes no. Es para los trabajadores, ¿cierto? Muy bien, eso es falso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente en muchos establecimientos, en muchas droguerías, el que trabaja en el negocio, pues es el dueño. De pronto no tiene empleados y él reporta sus pagos de parafiscales como independiente. Los independientes no deben reportar nómina electrónica. ¿Yo cuándo reporto nómina electrónica? Cuando tengo empleados. ¿Listo? Cuando yo tengo empleados, yo debo reportar la nómina. Diferente es cuando yo tengo una empresa creada, por ejemplo, tengo mi droguería creada como persona jurídica y el empleado o los empleados de esa empresa, de esa persona jurídica, son los trabajadores que de pronto es el dueño, la esposa y los hijos, ¿sí? En ese caso, sí yo debo reportar una nómina electrónica porque la empresa tiene unos trabajadores a los cuales le hace un reporte de pago de parafiscales, ¿listo? Y otro mito que también escuchamos mucho en nuestros clientes es que los no responsables de facturar electrónicamente no deben enviar la nómina a la DIAN. Ese mito es falso. La nómina electrónica los requisitos de la nómina electrónica no son iguales que la facturación electrónica. Yo puedo no ser responsable de facturar electrónicamente porque los montos, las ventas que yo tengo en mi establecimiento no superan ese tope que exige la DIAN para ser responsable, por un responsable de IVA. Entonces puede que yo no sea responsable de facturar electrónicamente, ¿sí? Eso está bien, pero sí puedo ser responsable de emitir nómina electrónica a la DIAN si yo tengo unos trabajadores, ¿sí? Yo tengo un personal contratado y necesito descontarme esos gastos de la declaración de renta.
Entonces, mire que son dos mitos que he escuchado mucho, sobre todo el congreso anterior, que nos preguntaban mucho los participantes, y era si soy independiente y si no soy responsable de facturar electrónicamente, si les tocaba o no les tocaba emitir nómina electrónica. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos, Carlos? ¿Tenemos alguna pregunta en el público? A ver, sí, por aquí. No, aún no hay preguntas sobre el tema. Listo, perfecto. Cuando vayan Listo. preguntas, las vamos a ir resolviendo de una Vale vez que sí. para que vayamos viendo cómo interactuando y vayamos resolviendo las inquietudes de las personas. Listo. Les invito a todos a que escriban en el chat para que sus preguntas sean respondidas. ¿Listo? Vale, listo. ¿Qué debe contener ese documento de nómina electrónica? Pues hay un conjunto de requisitos que son súper importantes que se deben tener en cuenta y que ustedes deben velar porque ese proveedor que ustedes contraten les dé esta solución y nosotros la tenemos, ¿sí? Entonces debe ser un documento que cumpla con todo lo de la ley, que tengas claramente expreso que es un documento de nómina, quién es el empleador, quién es el empleado, qué es lo que yo le reporto como devengo al empleado. Y cuando yo hablo de devengo, ¿de qué estoy hablando? Salario, auxilio de transporte o auxilio de rodamiento, que muchas veces le damos a los domiciliarios, eh, todo lo que son primas, cesantías, intereses de cesantías. Y cuando yo, por ejemplo, liquido un trabajador, pues debo incluir todo lo que va en esa liquidación, incluyendo el tema de las vacaciones, ¿vale? Entonces, todos esos son los devengos que yo debo incluir dentro del reporte de nómina. Pero también debo incluir las deducciones. ¿Cuáles son las deducciones típicas? Descuento de salud, descuento de pensión. Pero pueden haber otras deducciones, deudas al trabajador, o si hay algunas empresas que tienen convenios, por ejemplo, auxilios funerarios. Entonces, hay un auxilio funerario que tiene un convenio, una empresa que ofrece servicio, tiene un convenio con la droguería, entonces ese descuento se hace por nómina. Ese descuento debería quedar reflejado en el documento de nómina electrónica. Y siempre hay que tener en cuenta algo. ¿Yo qué debo reportar? Porque esa es otra pregunta frecuente de nuestros clientes. Es, ¿yo qué debo reportar a la nómina? Pues todo lo que yo necesite descontarme de mis gastos. Entonces, si yo tengo unos auxilios no salariales, si yo tengo unas bonificaciones por ventas que hacen parte del salario, pues todos esos gastos yo los debería incluir dentro de la nómina. Porque también está como ese miedo que dice, no, es que si yo reporto eso, entonces la DIAN va a considerar que eso es salarial y que yo estoy reportando mal y estoy evadiendo el pago de los parafiscales. No, usted, si hay un auxilio, una bonificación, un pago adicional que es no salarial, está bien. Lo importante es que usted lo declare como no salarial al momento de reportar la nómina electrónica. Y si es salarial, lo reporta de esa manera y todo va a quedar dentro del mismo documento. O sea, si usted no incluye dentro de ese documento algunos gastos, algunos devengos del trabajador o algunas deducciones, ese comprobante de nómina no va a quedar completo y después usted no se va a poder deducir el monto real de la declaración de renta. Entonces, eso es súper, súper importante. Y aquí les iba a hablar de otro mito. ¿La DIAN va a ampliar el plazo de implementación de la nómina de nuevo? Y la gente, yo creo que también nos está pasando mucho con los droguistas. O sea, ¿cuántos droguistas deben implementar la nómina y no lo han querido hacer que porque no, que ya van a dar otro plazo? ¿Sí? Eso en este instante es falso. ¿Sí? Resulta que en el mes igual la DIAN en un momento dado podría tomar la decisión de ampliarlo, pero en este momento, en mayo, se esperaba implementar nómina electrónica para las empresas que hacen falta, pero también se esperaba implementar el documento de soporte electrónico. Y la DIAN decidió ampliar este último para el mes de agosto. ¿Por qué? Porque no podía arrancar con las dos cosas al tiempo. Es mucha información, es muchos reprocesos, de pronto el servicio de la DIAN podía haberse comprometido. Entonces, ¿qué decidió la DIAN de esos dos? Aplazar el documento de soporte electrónico. Entonces, y hay un proyecto de resolución, todavía no se ha firmado, pero eso se va a firmar en los próximos días y se va a dar ese plazo adicional, pero en ese documento. Entonces, la nómina electrónica no está incluida en ese proyecto
de resolución y por lo tanto, hasta el momento, no se va a ampliar ese plazo. ¿De acuerdo? Miren que hay un calendario y como lo decía Carlos al comienzo, este proceso comenzó desde el mes de agosto, ¿sí? Como un proceso de implementación y ha venido pasando de acuerdo a unos grupos de empresas, pero digamos que está alineado exclusivamente con el número de trabajadores. En este momento estamos en el grupo número 4, que es entre 1 y 10 trabajadores, pues que es la mayoría de los establecimientos con los cuales tenemos contacto a través del Club de Droguista. ¿Qué dice ese calendario? Miren, este es el plazo. O sea, ya hasta el día 13 de mayo es el plazo para reportar la nómina que se pagó en diciembre del 2021, en enero del 2022 y en febrero del 2022. ¿Listo? Esos 3 meses se deben reportar en el mes de mayo y se reporta cada uno por separado. Entonces yo reporto el salario, los devengos, las deducciones que se ganó, por ejemplo, Carlos durante el mes de diciembre. En otro documento reporto lo de enero y en otro documento reporto el mes de febrero. ¿Listo? Y nos da un plazo adicional hasta el 14 de junio para reportar los pagos de marzo, abril y mayo. Entonces tenemos dos fechas con dos entregables diferentes, pero ya se debe comenzar. O sea, digamos que, y el mensaje que ha dado la DIAN es, puede que usted ni siquiera haga parte del grupo 4, que de pronto era parte del grupo 3, del grupo 2 o hasta del grupo 1, por la cantidad de trabajadores. Mayo es el mes donde todas las personas naturales y jurídicas que son responsables de facturar electrónicamente y que deben de descontar dentro de sus gastos la nómina, deben reportar esa información a la DIAN. O sea, no hay más plazo, ¿sí? No hay más plazo, hay que hacerlo y hay plazo, de acuerdo a lo que le decía, hasta el 13 de mayo para cierta información y hasta junio para el resto. A partir de esas fechas, pues, ¿qué se hace? Pues se reporta cada mes. ¿Sí? O sea, ya dejamos de tener como esa información acumulada, sino que cada mes vamos reportando lo que se va pagando. ¿Listo? Hay un grupo especial, ¿sí? Que yo ahorita hacía algo de mención sobre ellos, y son los sujetos no obligados a expedir factura electrónica. ¿Qué pasa? Ellos tienen un plazo diferente. Entonces, si yo tengo en mi establecimiento, en mi droguería, tengo por ejemplo, un trabajador, dos trabajadores, pero por el nivel de ventas yo no estoy obligado a facturar electrónicamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo tengo ese plazo adicional donde eh, yo en el mes de junio comienzo a hacer el proceso y tengo plazo hasta el 15 de julio para reportar la información. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Si yo ya tengo la responsabilidad como facturador electrónico, y eso se dan ustedes cuenta en el RUT, ¿qué deben hacer? Reportar en mayo. ¿Y qué deben reportar? Diciembre, enero y febrero. Si ustedes no son responsables de facturación electrónica, tienen plazo hasta el mes de julio de reportar lo pagado en el mes de junio. ¿Listo? Quiero que se les quede supremamente claro porque en serio que esto ya se terminó el tiempo. O sea, ya nos toca hacer el proceso. Digamos, muchos hemos estado esperando que sí, que más plazo, no. Ya la DIAN en este momento nos está diciendo, oiga, no, ya estas son las fechas, comiencen a hacer los procesos y no esperemos hasta el último día. Si tenemos plazo hasta el 13 de mayo, no esperemos hasta ese día para hacer el primer envío de la información. Imagínense la cantidad de empresas que van a reportar la información. Es un documento por cada trabajador y por cada mes. Entonces yo tengo 5 trabajadores, tengo que mandar 15 documentos a la DIAN en el mes de mayo, porque son uno por cada trabajador por cada mes. 15 documentos. ¿Qué va a pasar el día 13 de mayo? Probablemente van a haber demoras, probablemente la página de la DIAN tenga alguna intermitencia en el servicio y pueda que no reporte la información a tiempo. Y más adelante vamos a ver qué va a pasar si usted no reporta la información a tiempo. Entonces, esto por favor ténganlo súper, súper claro. Si, miren, lo que les va a ofrecer Carlos al final de la charla va a ser súper bueno. Comiencen desde hoy el proceso.
No esperen al último momento, que sean las 6 de la tarde el día 13 de mayo, a llamar a Carlos y decirle: "Oiga, es que necesito el paquete de nómina electrónica y necesito mandar ya la información". No hagan eso. Hoy tienen la oportunidad, a partir de la información que van a recibir del Club del Droguista, para que comiencen desde ya a implementar este proceso si aún no lo han hecho, ¿vale? Mi querido Víctor, hay algunas Sí, preguntas. vale. Entonces, a ver, me devuelvo aquí un poquito. Si recuerdas, por favor, cómo se llama el proveedor de nómina electrónica para que la DIAN lo habilite como facturador electrónico. Claro que sí. Nuestro aliado se llama Cadena SA, ¿sí? Es nuestro aliado tecnológico para hacer todos los procesos de facturación y nómina electrónica. Ok, perfecto. Juliano Zapata dice, si tiene el empleado como prestación de servicios, ¿también hay que hacer nómina electrónica? Listo, es una muy buena pregunta. Y ahí vuelvo al concepto que les mencionaba al comienzo de qué es nómina electrónica. Si yo tengo un trabajador a través de prestación de servicios, yo no tengo un contrato de trabajo directo con él, ¿sí? Por lo tanto, normalmente esas personas que trabajan por prestación de servicios, ¿qué hacen normalmente? No siempre pasa, pero normalmente me dan una cuenta de cobro por los servicios prestados durante los 15 días o durante los 30 días del mes. Entonces, en esos casos no aplica nómina electrónica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 trabajadores, tengo uno como un contrato directo y tengo 2 por prestación de servicios, porque todavía no los he contratado directamente. Entonces, yo debo mandar un documento de nómina electrónica a la DIAN por el contrato, por la persona que tengo un contrato directo, y las 2 que tengo por prestación de servicios, tengo que mandar un documento de soporte electrónico, que eso lo voy a tener que hacer a partir de Agosto. agosto del 2022. ¿Listo? Entonces, Perfecto. solamente personas, nómina electrónica es solamente para reportar las personas con las que tengo un contrato de trabajo directo. ¿Listo? Ahora, digamos que yo aquí hago también una aclaración. En Vale. droguería se tiene la mala práctica de crear un contrato de prestación de servicios, pero hay que tener mucho cuidado porque, aunque no es el fin de la charla, Ujú. la prestación de servicios se da cuando no hay una subordinación directa, cuando no hay una prestación personal del servicio y cuando no hay un salario de por medio. Simplemente prestación de servicio es con alguien que yo pacto un trabajo para que me lo entregue. Él puede contratar a alguien para que lo haga, tercerizarlo, etcétera. Simplemente me tiene que responder por el servicio que fue contratado. Pero Ujú. claramente en el trabajo de droguería no, y el propietario se está exponiendo a posibles sanciones y multas y hay que blindar el negocio. Cierro el Sí. paréntesis porque no me quiero enfocar en eso porque después aquí me cogen y me hacen una avalancha de por qué usted dice eso y no debería echarnos al agua, pero las cosas hay que hablarlas claramente. Piense en el beneficio de su empresa, porque mientras la relación laboral está funcionando, perfecto, pero cuando ya no, ahí es donde empiezan los verdaderos problemas y hay que prevenir y incrementar. Sí, vale un poquito más, pero hay que invertir en el colaborador y hay que invertir en la protección de la compañía. Sí, Bien, sí, totalmente de acuerdo con esa apreciación. Yo creo que es como yo siempre le he dicho a los clientes que me hablan de ese punto es el momento de usted reevaluar cómo tiene estructurado su negocio, ¿sí? Y de esa manera usted pensar hacia futuro cómo lo quiere llevar. ¿Quiere usted un trabajador que esté, mejor dicho, enganchado con su negocio y quiere que venda más y mantener mejor a los clientes? Pues usted debería tener en cuenta eso para tenerlo como un trabajador suyo, ¿sí? Si de pronto se lo tiene como tercero, pues es una persona que de pronto no está tan enganchado con el negocio, él va porque tiene que trabajar, pero en la medida en que yo tengo mis trabajadores los tengo como más acogidos a la empresa y les doy más beneficios, pues es un trabajador que nos va a dar mejores resultados, ¿sí? así es, Entonces, totalmente. entonces eso es bien importante. Ahí es bueno consultar Vale, con un abogado cuál es el mejor concepto de contrato. Cerramos paréntesis porque no vamos a enfocarnos en esto, sí. simplemente en lo que son las personas que tienen contrato laboral directo con la compañía. ¿Listo? Digamos que yo abriría el paréntesis solo un momentico más y es, ¿Vale? recuerden, si yo tengo un contrato de prestación de servicios, que digamos que en ciertas condiciones es válido, eh, si yo quiero descontarme ese gasto dentro de mi declaración de renta, yo debo convertir esa cuenta de cobro que normalmente pasan las personas que tienen ese tipo de contrato, yo debo convertir esa cuenta de cobro en un documento de soporte, que en la mayoría de los Perfecto. casos se le llama documento equivalente.
¿sí? Entonces, al final, ese documento en agosto va a ser un documento electrónico. Entonces, yo le tomo la decisión, venga, yo quiero reportarlo como nómina electrónica ahora o lo reporto como documento de soporte electrónico en, en el mes de agosto, ¿sí? Claro. Al final, los dos los tengo que reportar si me quiero descontar ese gasto dentro de la declaración de renta. ¿Listo? Sí, es que eso es muy importante Mm, y voy a tratar de como de triturarlo un poquito más y es que em, lo que uno paga de impuesto ante la DIAN, ¿qué es? Sus ventas menos los gastos, ¿sí? Y al final de lo que quede de la utilidad, un porcentaje que en Colombia está más o menos en el 35%, es decir, de cada 100 pesos que usted generó de utilidad, después de todo, descontar todos los gastos, el 35% le corresponde a un socio que tenemos ahí oculto, pero siempre presente, que es la DIAN. ¿Sí? Ni bueno ni malo, no vamos a juzgar eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esos gastos que usted va teniendo en el día a día, que no están soportados con un documento electrónico, ya sea nómina o ya sea soporte electrónico, pues, o ya sea factura electrónica que ha hecho alguna compra a algún tercero, usted no lo va a poder descontar ni de sus costos ni de sus gastos, y entonces la DIAN va a tomar solamente en cuenta los ingresos y lo que usted pueda demostrar con un documento electrónico, y al final usted tendrá que pagar más impuesto de lo que realmente ganó. O sea, pensemos en el final hacia dónde podemos llegar si no tomamos decisión en esto. Entonces, hay otra pregunta por aquí. a ver, Luz Amanda dice, si yo reporto nómina electrónica por un empleado, ¿estoy obligado a facturar si soy régimen simplificado? no, no, son dos temas diferentes. Sí, pero decía que están, digamos que están relacionados, pero no están, o sea, no tienen las mismas condiciones para implementarse. Por eso les insistía que en el calendario tiene una fecha diferente. Entonces yo puedo hacer mi reporte de nómina electrónica, pero no ser facturador electrónico. ¿Sí? Entonces Ok, eso es súper, súper clave. Igual yo puedo emitir documentos de soporte electrónico sin ser facturador electrónico. O sea, el sistema lo va a permitir hacer porque la DIAN sabe que no todos estamos obligados. En un futuro probablemente lo estemos, pero no todos actualmente estamos obligados a ser facturadores electrónicos. claro, ¿Sí? perfecto. Listo. Bueno, De pronto voy a hacer una cuñita con algo que mencionaste hace un momento y es el servicio de recepción electrónica, que lo vuelvo y lo menciono porque digamos que hace parte de algo que comentaste. Es si yo me quiero descontar ese gasto, yo le compro a mis proveedores, ¿sí? Yo le compro a mis proveedores. Si yo me quiero descontar ese gasto de esa compra de mis materiales, de mis insumos, lo que sea que yo esté comprando, yo tengo que hacer una recepción de ese documento. Entonces, esa va a ser lo que se llama recepción electrónica, que comienza en julio del 2022. Entonces, miren ¿qué estaba pasando con la factura electrónica? A mí me llega la factura y la mayoría de los clientes, ¿qué hacen? Pues la recibe y ya, ni la acepta ni la rechaza, ya, ok, ya la recibí. Digamos que normalmente se ve que los clientes la reciben y no hacen nada con esa factura, digamos que de manera electrónica, ¿sí? A partir de julio sí debo hacer algo y es reportar que recibí la factura y reportar que recibí el bien o el servicio. claro. Si no reporto esas dos cosas, esa factura de compra a un proveedor no me la voy a poder tampoco descontar de mis gastos, ¿vale? Increíble, increíble eso y Mm, es de tener mucho cuidado. Precisamente, y mira lo que pasa, es que lo he visto en muchas droguerías. Le sí, compran a 4 o 5 distribuidoras diferentes, ¿cierto? O hasta más. El depósito, el distribuidor ya les está enviando a su correo electrónico la factura electrónica. Pero resulta que ese correo electrónico es el correo personal que a veces ni siquiera lo voltean a mirar, no lo usan y les va llegando todo tipo de información a ese correo, spam, publicidad, el correo de X empresas y esa empresa. Entonces, ese correo está lleno de mensajes. Por ahí llegó una factura, subieron 15, 20 mensajes, llegó otra factura al correo y al final no hay una trazabilidad de todas las facturas electrónicas que le están llegando a esa persona y tiene un desorden en su correo. Entonces, cuando va a calcular sus impuestos y a revisar todo lo que ha facturado, entonces tiene que empezar a llamar al vendedor, venga, envíeme la factura física, no, entonces se vuelve un complique porque no tienen un control. Y precisamente Facturate, y lo vamos a revisar en las próximas semanas, tiene un módulo de recepción para que todas las facturas electrónicas, tal cual como lo hacen las empresas estructuradas, le llegue la facturación electrónica directamente a ese correo para que usted pueda filtrar, buscar por proveedor, buscar por fecha,
buscar por monto y poder tener un filtro de la información y poder tener control de qué acepta y qué no acepta, que inclusive le pueden estar facturando cosas que usted ni se ha dado cuenta, le pueden estar reportando eh, ventas que usted compras que usted no ha realizado y al final pues eso puede salir muy costoso. Sí. Sí, muy buen comentario porque lo que te da es organización. O sea, te da un orden, tú vas a poder en una misma herramienta manejar toda la información de lo que vendes, de lo que compras, de las compras a no obligados a facturar electrónicamente. Entonces, digamos que eso te va a facilitar tu gestión administrativa. Claro que sí. Mm, Bueno, por aquí hay otra pregunta, papelería Lunofi, mi droguería la tengo como SAS. ¿Qué obligaciones tengo ante la DIAN? Mis empleados son mis hijos y socios y la droguería no me da para pagarnos el mínimo. ok, ahí la pregunta es, ¿los tiene por un contrato de prestación de servicios? ¿Los tiene a través de un contrato de trabajo directo? ¿Cómo tienen las personas? Si no, digamos que si no las tiene a través de un contrato de trabajo directo, entonces no tiene que reportar nómina electrónica, ¿sí? Eh, Probablemente las tenga con un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Entonces depende del tipo de contrato con los que tenga las personas laborando en su negocio. Claro que sí. Mm. Bien. Bueno, Fabio Moreno pregunta, ¿cuál es el tope de ventas para no ser obligado a facturar electrónicamente? Hay varios criterios. Digamos que no los recuerdo, son como 7 criterios, si mal no estoy. Uno de ellos es el volumen de ventas. Digamos que en este momento no recuerdo el valor exacto, pero está rondando los 130 millones de pesos para ser responsable de IVA. Entonces, porque todos los responsables de IVA tienen que ser facturadores electrónicos. Entonces, hay varios criterios. Me acuerdo en ese instante de dos. Uno es el volumen de ventas y el otro es si usted maneja varias sedes. Así, si su negocio Tengo maneja más de una sede. más de una sede, debe ser facturador electrónico. Y hay otras, digo, son como 7 condiciones. Me acuerdo de esas dos. Y esas son las más recurrentes en las droguerías. Y hay algo entonces, Mm. ahí como dicen, pues a la ley, pues a la trampa al droguista. Hay algunos, ¿no? Yo los tengo ahí en la mira. No les voy a decir quiénes son ahorita porque sé que están algunos conectados allí. Bueno, mentiras, molestando. Básicamente que algunos no generan todavía factura de venta o factura post o factura electrónica en el punto de venta. Entonces dicen, no, la IA no se da cuenta. Pero resulta que sus proveedores, cada vez que usted está comprando, ellos sí están generando un documento de factura electrónica en donde están reportando ante la DIAN que usted viene comprando periódicamente cierta cantidad y pues superó los 100, 120, 130 millones y pues uno no compra medicamentos para tenerlos ahí estacionados en la estantería, sino que eso tiene una rotación continua de 30, 45, 60 días. Entonces la IAN también por ahí puede detectar que usted está evitando, por no decir otra palabra, eh, ciertos impuestos. Entonces, revise con su contador eso porque es importante. O sea, no jueguen al llanero solitario en temas tributarios, no aprendan a los golpes y a espera que la IAN le requiera. Aquí sí es importante uno que empezar a tener un contador. Sí, ahí es clave. Pues lo que pasa es que hay muchos miedos que también me pasa con frecuencia que me dicen, no, es que yo no tengo cómo pagar un contador de tiempo completo. Y le digo, así no funciona. Usted puede tener a través de un contrato de prestación de servicios, un Sí, contador que lo asesore por horas, claro, ¿sí? Lo asesore por horas, lo asesore por temas. Dice, no, yo necesito que me asesore en facturación electrónica y el contador te puede cobrar algo por esa asesoría o quiero que me asesore en nómina. Entonces se puede manejar de una manera muy puntual y no se vuelve una carga fija dentro de los costos del negocio. correcto. Es muy importante esa asesoría en impuestos. O sea, uno puede cometer muchos errores y después es donde vienen los ayayay. Esos errores Después, cuestan, esos sí, aprendizajes cuestan duro. sí, Precisamente esa pregunta, eso que estamos hablando, aquí nos pregunta Cleo, al comprar el paquete de nómina electrónica, ¿quién hace el procedimiento? ¿Mi contador o ustedes? Y aquí la respuesta es Facturatec y el Club del Droguista te entregamos el paquete de facturación electrónica y te entregamos unos manuales muy sencillos de seguir, también en video, para que tu contador, aclaro, tu contador, sea quien te guíe en el proceso, quien te oriente y te haga la habilitación de nómina electrónica y genere las pruebas de nómina electrónica y de ahí en adelante pues él se encargue de liquidar la nómina y subir la factura electrónica. Pero apaláncate de un contador, y como lo dice Víctor precisamente, hay contadores que pues, puedes contratar un prestador de servicios para que te asesoren en esos elementos, que te enseñen cómo hacerlo, pues porque eso al final del día hace parte de las habilidades, digamos que ya de conocimiento que debe tener todo empresario.
No, y de pronto complementando lo que dices, Carlos, es nuestra herramienta está hecho de tal manera que es muy sencilla de manejar. Entonces, nosotros, sin tener conocimientos técnicos especializados, ni ser especialista en algo muy puntual, usted puede con los instructivos hacer todo el proceso, ¿sí? Usted puede hacer todo el proceso con los instructivos y con los videos que le vamos a compartir. Así es, perfecto. Listo. Lidia pregunta, la última pregunta que tenemos aquí, de droguerías con varias sedes, ya lo había respondido, ¿el mismo propietario y diferente razón social debe manejar la factura electrónica? Sí, tiene Sí, más de... si tiene más de una sede, que yo recuerde, sí, señor, debe manejar Es factura correcto. electrónica. Pero miren que aquí yo hago un comentario que es súper clave y es, recuerden que la facturación electrónica es también un aliado comercial. Porque resulta que si yo tengo mi negocio y viene una empresa que queda en el sector, otro negocio que también viva cerca a mi punto de venta, y me dice, mega, yo quiero comprar esos medicamentos para los botiquines de la empresa, ¿esa empresa qué les va a pedir? Pues una factura electrónica, ¿sí? Para poder descontarse ese gasto dentro de sus impuestos. Entonces, también hay una razón comercial. Así yo no estoy obligado, ¿sí? Por los criterios que tiene establecido en la ley, pues hay una razón comercial para que yo me vuelva facturador electrónico y no me pierda esas ventas, ¿sí? Además que, sí, además que ahorita que estamos hablando de quién se llevó mi pandemia, una de las formas de atraer nuevos clientes y estrategias nos lo comentaba nuestro amigo Elvi Chuco el año pasado y que este año también lo vamos a tener a mediodía, nos hablaba de que debemos hacer alianzas entre empresas del sector. Y esas empresas, pues nosotros les podemos vender de manera corporativa, pero ellos nos van a requerir la factura electrónica. Entonces, esto es importante tenerlo porque si no nos vamos a ver perdidos en toda esta información. Yo, espérate que yo Sí, por aquí vi algo importante. No, ok. Sí, lo que tú dices, y ya me acordé lo que te iba a comentar, eso que, por ejemplo, que tú pones, a nosotros nos pasó y me dio un dolor, porque nosotros teníamos que hacerla, este año que estamos haciendo todo el tema de implementación de seguridad y salud en el trabajo, estábamos haciendo la proyección y pues dentro de ello estábamos implementando todo el tema de botiquín. Aquí pues tenemos 2 pisos, escaleras, hay 24 personas que estamos en la oficina, entonces teníamos un botiquín un poco robusto que alrededor nos costaba como 600.000 pesos. Tampoco era mucho el valor, pero era una compra interesante para una droguería, ¿cierto? Entonces fuimos a la droguería cercana, que es cliente nuestro, le dije, hágame una cotización de estos elementos, me los cotizó y le pregunté, oye, ¿tú generas factura electrónica? Y me dijo que no. Entonces yo dije, bueno, pero es que necesito factura electrónica porque si no, no lo puedo deducir de mis gastos y ese gasto, esa plata que estoy sacando, después la DIAN me la va a cobrar como si hubiera sido parte de la ganancia de ellos. Entonces, no, se me puso bravo, no, pero usted como así, entonces le dije, no, ven, yo, hablemos con tu contador para que te implemente. Al final él no quiso. Me tocó cruzar la calle, que al frente queda un formato de gran cadena, y allá sí, pues encontré todo un poco más costoso, sí, pero inmediatamente me dieron la factura electrónica y pues ahí sí, o sea, digamos que no es muy común que los droguistas ahora sí vean que una empresa va, pero si ellos toman acción ahorita con todo lo que estamos viendo y van a a las empresas del sector, a mi vecino que es del supermercado, el del Fruver, de la ferretería, que también son empresarios, y hago un plan corporativo con ellos. Hay empresas de call center que están en los barrios también, empresas sí. como la nuestra. Nosotros estamos dentro de un barrio, si una droguería se acerca a nosotros, tendríamos ahí, le voy a dar un descuento a sus colaboradores cada vez que vayan a comprar un medicamento. Y aquí tengo unos que son psicosomáticos y ellos andan comprando medicamento continuamente, entonces ahí ellos tendrían una posibilidad de redirigir sus compras, pero todo esto tiene que ver con tecnología, con adaptarnos a las normas y no verlos como unas cargas, sino al contrario, como la oportunidad de tener un mercado al cual no tenía acceso. Lo que ayer E- funcionaba, hoy ya no funciona. Esa es la palabra clave, oportunidad. O sea, yo puedo estar perdiendo oportunidades por no ser facturador electrónico. Así Así es. es. Muy bien. Listo, mi querido Víctor. No hay más preguntas por ahora. Listo. Otro punto importante en el calendario de implementación es que, por ejemplo, si yo tengo mi droguería como persona natural y decido porque ya estoy creciendo y quiero estructurar mi negocio mejor y ya lo convierto en una empresa, ¿sí? Lo creo una empresa, eh, la DIAN me dice, oiga, ok, usted tiene, después de que arranca a hacer empresa y comienza a pagarle a los trabajadores,
tiene 2 meses de plazo para que a través de la empresa comience a reportar la nómina electrónica. Entonces, eso es lo que se denomina el calendario permanente. O sea, no porque se acaba el calendario en mayo, no significa que a partir de mayo nadie más va a implementar la nómina. No. Si yo creo un nuevo negocio y comienzo a pagarle nómina a esos nuevos trabajadores, pues yo debo reportar máximo 2 meses después la nómina electrónica a la DIAN. ¿Listo? ¿Y cada cuánto lo debo hacer? Lo debo hacer los primeros 10 días hábiles de cada mes. Eso es bien, bien importante. 10 primeros días hábiles. Entonces, por eso en el calendario ustedes veían que en mayo se debe reportar hasta el día 13 y en junio hasta el día 14 para los meses que estaban reportados ahí dentro de la tabla. Otro mito importante es, yo debo reportar a la DIAN la nómina en la misma frecuencia de pago de los trabajadores. Entonces, muchos clientes creen que si yo pago semanal, entonces yo tengo que generar un reporte cada mes. O si yo pago quincenal, un reporte semanal. Si yo pago quincenal, yo tengo que generar un reporte cada 15 días. Eso no es cierto. Es un mito que es falso. ¿Listo? Yo debo reportar a la DIAN una vez al mes. ¿Listo? Una vez al mes, con toda la información acumulada de lo que se le pagó al trabajador dentro de los devengos y que se le dedujo al trabajador, pero total mes. ¿Listo? Que eso también, yo lo que he visto es que muchas personas que pagan semanal o que pagan quincenal creen que va a ser mucho trabajo porque esa frecuencia de pago pues es alta y creen que así lo deben hacer y no es así. Es una vez al mes. Entonces, eso reduce la cantidad de trabajo que se les puede generar al momento de reportar la nómina electrónica. ¿Qué se debe hacer para implementarla? Que esta es otra, digamos que es alineado a una de las preguntas que leía Carlos ahora, y es, hay 3 pasos para implementar la nómina, ¿sí? La primera es lo que se llama habilitación DIAN, que es registrarse ante la DIAN como emisores de nómina electrónica, hacer las pruebas, y esta fase, digamos que podría ser soportada por un contador o una persona que nos ayude a como entrar a la DIAN y hacer como ese proceso. Es un proceso sencillo, a veces cuando le decimos que hay que entrar a la DIAN y hay que hacer unas pruebas, la gente a veces le da como pánico y dice, no, es que eso va a ser muy difícil, no vea. Es un proceso que yo lo puedo hacer en máximo una hora. A veces se demora un poco más porque la DIAN puede que esté intermitente y el servicio no esté recibiendo los documentos de la DIAN. Eso pasa a veces, ¿sí? Eso pasa a veces. Pero si la DIAN está funcionando bien, eso máximo una hora, yo ya lo puedo tener listo. Y hay la fase 2 y la fase 3 que esta parte la vamos a entrar a hablar un poco más el día de mañana, y es como cómo yo configuro mi plataforma y cómo ya envío esa información a la DIAN. ¿Listo? Entonces son como las 3 fases que ustedes se van a dar cuenta que no es difícil de hacer y nosotros les vamos a dar las herramientas en conjunto con el Club del Droguista para que esto se pueda hacer de una manera muy sencilla y muy ágil. Bueno, ¿qué les ofrecemos nosotros? Nosotros les ofrecemos en conjunto con el Club del Droguista unos paquetes. ¿Qué es lo más importante aquí? Que ustedes identifiquen, porque a veces no es tan claro, identifiquen cuántos trabajadores directos tienen en su negocio. Entonces les vamos a dar 2 ejemplos. En el primer ejemplo, yo tengo un trabajador al que yo le pago los parafiscales y hago todo el reporte de la nómina. Si yo tengo un trabajador, yo tengo que mandar un reporte cada mes por cada trabajador. Entonces tengo que mandar un documento a la DIAN. Al año estamos hablando de 12 documentos, ¿sí? 12 documentos. Puede que yo me equivoque y de pronto le haya reportado mal, de pronto hice el reporte de diciembre y se me olvidó colocarle, por ejemplo, la prima. Solamente reporté el salario y el auxilio de transporte y no le reporté la prima. ¿Qué debo hacer? Una nota de ajuste, que es un documento para corregir esa nómina que mandé inicialmente a la DIAN. Entonces puede que al año yo no envíe 12 documentos, puede que envíe 14, 15 documentos, que de pronto en 3 meses me haya equivocado. Entonces vamos a hacer la cuenta que debo mandar 15 documentos a la DIAN por año, cada año. Entonces, en ese caso, ¿yo qué le digo? Venga, si usted tiene que mandar 15 al año, le recomiendo comprar el paquete de 25 documentos, ¿sí? 25 documentos.
No, yo tengo 3 trabajadores. Ah, bueno, entonces son 3 trabajadores, son 3 documentos por mes, por lo tanto, son 36 al año. Y si tengo en cuenta que puedo equivocarme y puedo generar unas notas de ajuste, pues podríamos estar hablando de unos 40 documentos al año. ¿Qué paquete es el más recomendado? El de 50 documentos. Entonces, todo depende de la cantidad de trabajadores. Siempre tengan en cuenta que el servicio que nosotros ofrecemos tiene una vigencia de 2 años. Entonces, si yo el primer año no me gasté todo el paquete y me quedaron unos cuantos documentos, no se preocupe, esos documentos los tiene un año más para gastárselos, ¿sí? Tiene un año más para gastárselos. Entonces, siempre piensen en, dependiendo de la cantidad de trabajadores, cuál es el paquete que más me conviene a mí, ¿sí? Y ustedes mire que se dan cuenta que tengo un punto de venta con uno o dos trabajadores, puede comprar el paquete de 25 que les vale 59.900 pesos. Y se van a dar cuenta que ahorita con la intervención que tiene Carlos al final, con unas ofertas y unas promociones súper buenas, que la implementación del servicio va a ser muy, muy alcanzable para ustedes. Les muestro un ejemplo. Al final, el resultado final que tienen de la nómina electrónica es un documento en PDF donde va a estar la información del trabajador, ¿sí? Perdón, la información de la empresa, va a estar la información del trabajador y va a haber ustedes van a poder visualizar el detalle, por ejemplo, de un trabajador que trabajó, por ejemplo, laboró 23 días, te va a decir 23 días, en este caso 25 días, laboró 25 días, entonces tiene derecho a a un auxilio de transporte proporcional a esos 25 días, tiene cesantías, interés de cesantías, vacaciones y prima dentro del mismo documento. Porque cuando yo tengo un documento de nómina electrónica, yo incluyo todo. Si es un trabajador que se retiró durante el mes, pues yo genero un solo documento donde coloco todo lo que se le pagó al trabajador, incluyendo su liquidación. Entonces yo no tengo que generar un documento por el salario y otro documento por liquidación. No. Es un solo documento con todo lo que se le pagó al trabajador durante el mes. Y eso al final me va a dar todo lo que devengó el trabajador, todo lo que se le dedujo al trabajador y un neto. Ese neto es el que debería corresponder en un mes normal, debería corresponder con lo que yo le consigné a mi trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, este es digamos que como el resultado final que usted puede visualizar cuando genera una nómina electrónica y se la envía a la DIAN. ¿Listo? No sé si hasta allí tengamos algunas otras preguntas, Carlos. No, no hay preguntas por ahora, Víctor. Perfecto. Vamos al último punto que Carlos mencionaba al comienzo y es, ¿qué pasa si yo no envío la información a la DIAN? ¿Sí? Porque muchos dicen, no, yo no lo quiero hacer, eso es muy costoso, que digamos que ahorita les mostré que no es así, no es muy costoso. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si no implemento la nómina? Pues miren que hay en este momento como 3 tipos de multas que la DIAN nos puede imponer. La primera es que yo me puede involucrar una multa por el 3% si yo reporto fuera de tiempo. Ese 3% es sobre el valor que no reporté a la DIAN. Entonces, digamos que no es sobre las ventas, es sobre el monto de la nómina que reporté en este caso fuera de tiempo. El 4% si reporté información errónea, ¿sí? Si reporté información equivocada. Y el 5% si no la envié. Entonces, si yo no cumplo con el calendario que la DIAN estableció, tengo la opción, digamos, que la DIAN me imponga una multa por el 5%. Hay un tope máximo, pero siempre está asociado a la cantidad que yo dejo de reportar a la DIAN. Entonces, imagínense que yo por dejar de pagar 59.000 pesos, me someta a una multa del 3, 4 o 5% eh, de lo que yo reporté en mi nómina, eh, pues es un costo que no vale la pena asumir, ¿sí? No vale la pena asumir, versus el valor que lo que yo puedo obtener, lo que yo puedo pagar, perdón, por implementar la nómina electrónica. Y con las promociones que tenemos al final, pues mucho menos, ¿sí? Entonces, yo creo que es uno de los riesgos que uno no debe asumir.
el el no querer reportar la nómina, sabiendo que puede usted hacerse acreedor a una sanción, ¿vale? Entonces recuerden, este proceso de nómina electrónica es un proceso que no es complejo, realmente no es un proceso complejo, que los va a ayudar a ustedes a mejorar la gestión de esos gastos y esos costos, porque ustedes van a tener una manera muy clara qué es lo que los trabajadores devengaron, qué fue lo que se les dedujo, y en conjunto con el tema de la facturación electrónica, usted les va a ayudar a mejorar esa parte administrativa, esa parte contable de cuáles son los gastos y los costos que ustedes manejan en su punto de venta.